Marcos 7. Jesús rompe las tradiciones religiosas. Un día llegaron de Jerusalén los fariseos y algunos sabios religiosos, y se reunieron en torno a Jesús. Se escandalizaron al ver que algunos de los discípulos de Jesús comían pan sin cumplir el rito judío de lavarse las manos antes de comer, porque los fariseos, como todos los demás judíos, no comen sin antes de cumplir el ritual de echarse agua en las manos ahuecadas para guardar la tradición de los ancianos. Asimismo, al volver del mercado se lavaban ceremonialmente antes de comer. También observaban muchas otras tradiciones, como lavar ceremonialmente las tazas, los cántaros y las teteras. Entonces los fariseos y los eruditos religiosos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven según las antiguas tradiciones transmitidas por nuestros mayores? Primero deberían lavarse ceremonialmente las manos antes de comer. Jesús les contestó: son unos hipócritas. Con cuánta exactitud profetizó Isaías acerca de ustedes, farsantes, cuando dijo: esta gente me honra con sus palabras, mientras sus corazones huyen de mí. Su culto no es más que una farsa, porque siguen insistiendo que sus tradiciones hechas por el hombre son iguales a las instrucciones de Dios. Abandonan los mandamientos de Dios solo para cumplir los rituales de los hombres, como lavar ceremonialmente los utensilios, las copas y otras cosas. Luego añadió: qué hábiles se han vuelto al rechazar la ley de Dios para mantener su conjunto de reglas creadas por los hombres. Por ejemplo, Moisés nos enseñó: honra a tu padre y a tu madre, y quien insulte o maltrate a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Pero vuestras reglas inventadas permiten que una persona diga a sus padres: he decidido tomar de mí el sustento con el que contaban y convertirlo en mi ofrenda sagrada a Dios, y esa será en cambio vuestra bendición. ¡Qué conveniente! Las reglas que enseñas lo eximen de mantener a sus ancianos padres. ¿Realmente crees que Dios honrará tus tradiciones transmitidas a otros, inventando reglas que anulan la palabra de Dios? Y haces muchas otras cosas parecidas. Jesús explica lo que verdaderamente contamina. Entonces Jesús volvió a reunir a la multitud diciendo: oíd todas mis palabras y tomadlas a pecho. Lo que verdaderamente contamina a una persona no es lo que mete en su cuerpo, sino lo que sale. Eso es lo que contamina a una persona. Cuando Jesús volvió a su casa y se alejó de la multitud, sus discípulos reconocieron que no entendían el sentido de la parábola y le pidieron que se la explicara. Él les contestó: ¿sois tan torpes como los demás? ¿No comprendéis que no os contamináis por lo que coméis? Pues el alimento que tragáis no entra en vuestro corazón, sino que va al estómago para salir a la cloaca. Esto significa que todos los alimentos son limpios. Añadió: las palabras y los hechos contaminan a la persona, no los alimentos. El mal se origina en el interior de una persona. Del corazón humano salen los planes malvados, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, adulterio, avaricia, maldad, traición, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia e imprudencia. Todas estas cosas corruptas surgen de dentro y contaminan constantemente a la persona. Jesús y una mujer extranjera. Jesús partió de allí para ir a la región no judía de Tiro. Pretendía entrar en una casa sin llamar la atención, pero la gente se enteró de que estaba allí. Pero cuando una mujer cuya hija tenía un espíritu endemoniado se enteró de que estaba allí, vino y se arrojó a sus pies. No era judía, sino extranjera, nacida en la parte de Siria llamada Fenicia. Le rogó repetidas veces que expulsara al demonio de su hija. Finalmente le dijo: deja primero que mis hijos se alimenten y se sacien, pues no es justo tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ella respondió: qué cierto es eso, Señor, pero hasta los perritos debajo de la mesa familiar se les permite comer las migajas de los niños pequeños. Entonces Jesús le dijo: buena respuesta. Ahora, por haber dicho esto, puedes irte. El demonio ha dejado definitivamente a tu hija. Y cuando regresó a casa, encontró a su hija descansando tranquilamente en el sofá, completamente libre del demonio. Jesús cura a un sordo. Después de esto, Jesús dejó la costa de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea y de las regiones de Siria. Una gente le llevó a un sordo con grandes dificultades para hablar. Le rogaron que le pusiera las manos encima y lo curara. Entonces Jesús lo apartó de la multitud y lo llevó a un lugar apartado. Le metió los dedos en los oídos y le puso saliva en la lengua. Luego miró al cielo, suspiró profundamente y dijo a los oídos y a la lengua del hombre: Etfata, que en arameo significa abre ahora. Al instante los oídos del hombre se abrieron y pudo oír perfectamente, y su lengua se desató y empezó a hablar normalmente. Jesús ordenó a todos que mantuvieran este milagro en secreto,
Pero cuanto más les decía que no lo hicieran, más se difundía la noticia. La gente estaba absolutamente fuera de sí y asombrada sin medida, y empezaron a decir: todo lo que hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos.